Alguien ha dicho, y hace tiempo conocí, que todo el mundo, en cuanto a su vida y su muerte, ha pensado tres cosas. Eso no tiene que ser verdad, pero eso es lo que se ha dicho. En primer lugar, todo el mundo ha pensado que puede morir y ha pensado en torno a su muerte. En segundo lugar, ha pensado en que lo pueden matar. Y también ha pensado en quitarse la vida. Eso no es universal y yo no puedo decir que eso es una regla, pero delante de nosotros hoy tenemos la historia de un hombre de Dios, representante de todos los profetas del Antiguo Testamento, llamado Elías, que en un momento se sintió tan abatido que fue a Dios y le dijo: Señor, basta ya, quítame la vida, me quiero morir. Y hay momentos así en que el alma está tan cargada, tan triste, tan perturbada, que no le ve sentido a la vida. En esta serie sobre el fracaso personal, estamos hablando hoy sobre el profeta Elías. Y yo no voy a hablar del fracaso de Elías, aunque así dice el sermón, el título, pero tiene comillas. Porque lo que este hombre vivió fue un sentimiento de fracaso, aunque realmente no había fracasado. Y hay ocasiones en que usted se siente tan mal que usted dice: óyeme, ¿qué sentido tiene mi vida? Mira qué mal lo he hecho aquí, mira qué mal lo hice allí, no conseguí aquello, no me reconocieron acá. Y usted llega a abrumarse a tal forma que dice: yo fracasé, cuando realmente no ha fracasado. Ese es el caso de Elías, y les suplico que caminen conmigo en la vida de este hombre. Y el texto que hemos escogido está en el primer libro de Reyes 19:4, cuando él le hace esa petición a Dios. Y leo la palabra del Señor y les suplico que oren conmigo después. Luego siguió solo, este es Elías, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Vamos a orar. Oh Señor, qué dolor y qué perturbación tan grande tuvo este hombre de grandes victorias cuando te suplicó que ya terminara sus días. Bendito sea tu nombre, porque tú nos dejas al desnudo el testimonio de estos hombres para alentarnos en nuestras luchas. Y ven sobre tu siervo en su gran debilidad. Ahora y exáltate. Y bendice a cada persona que tú has traído aquí hoy a que oiga este mensaje. Que salga de aquí diciendo: hoy Dios ha tratado conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, las escrituras son llanas y claras. Y muchas veces cuando nosotros tenemos que hablar de una buena persona, difícilmente exponemos sus debilidades. De hecho, pudiera que nosotros dijéramos muchas cosas buenas y ponemos una nota discordante y alguien nos diría: oye, eso es verdad, pero lo hubiera dicho en otro momento. Pero Dios nos presenta a estos hombres en su humanidad. Y en el Antiguo Testamento hay grandes hombres de fe. Elías es uno de ellos. Y lo que vamos a ver hoy es, en primer lugar, la fe de Elías. En segundo lugar, el fracaso, entre comillas, de Elías. Y finalmente la fidelidad de Dios. Cómo Dios lo trató cuando él le hizo una petición como esa. Es bueno saber que Dios no nos da todo lo que pedimos. Él sabe. Elías fue un hombre de un ejemplo de fe, que cuando Santiago habla de él, dice: era un hombre con pasiones, y aquí está evidente, como las nuestras, que en un momento oró para que no lloviera, y no llovió. Y después oró para que lloviera y llovió. O sea, imagínense qué fe tenía ese hombre en Dios, en la palabra de Dios, que podía anunciar así con denuedo. Pero en este momento él hizo una petición a Dios y Dios no se la dio. Él le dijo a Dios: Señor, quítame la vida. Y Dios le dijo:
ni ahora ni después. Lo van a ver por qué. Veamos en primer lugar la fe de Elías. Todo el mundo, ya sea cristiano o no cristiano, ejercita fe. Noten en el texto, dice que él está orando a Dios. Hay pensamientos suicidas y hay personas que consuman el hecho. Pero este hombre tenía una comunión con Dios que aunque él deseaba morirse, él no atentó contra su vida. Él le pidió al dador de la vida y al que quita la vida que se la quitara. Y eso es ejemplar. Pero esto muestra la comunión y la relación que Elías tenía con su Dios. Dios es un Dios personal al que podemos hablar y Él conoce nuestra fragilidad. Jesucristo se hizo hombre, caminó entre nosotros para poder sentir como nosotros sentimos. La palabra de Dios dice que Dios nos tiene grabado en la palma de sus manos y con eso significa claramente que Dios siente con nosotros, Dios llora con nosotros. Dios no es independiente, ajeno, abstracto a nuestra situación. Y en este momento de tormento en que estaba Elías, Dios conoce su fragilidad y no le concede la petición a pesar de que la hiciera con fe. Ahora quiero aclarar que en la vida todo el mundo tiene fe. Yo sé que suena extraño, pero todo el mundo tiene fe. Usted tiene fe. El impío, el que no cree en Dios, tiene fe. De hecho, Santiago dice, tú crees que Dios es uno, también los demonios creen y tiemblan. O sea, el diablo cree en Dios, pero no es una fe salvadora. Ahora, ¿de qué fe estamos hablando? Estamos hablando de una fe general natural. Por ejemplo, cuando usted va a un restaurante, usted tiene fe que no lo van a envenenar. Usted se sienta a comerse la comida. Ahora, ¿pudieron haberle echado un veneno en la cocina? ¿Sí o no? Claro que sí, un enemigo suyo. El cocinero lo vio, mira al vecino, va y se lo echó. Pero ese no es el caso. O sea, usted come con fe. Cuando usted vino manejando para acá, usted veía camiones que venían en dirección opuesta, que los dividía una línea amarilla, es decir, nada. Y usted no pensó todo el tiempo manejando, me va a matar. No, usted viene con fe manejando de que eso va su camino y usted tiene el suyo. Nosotros ejercitamos fe. Cuando los que tomaron el ascensor, presionaron el botón, se metieron y tenían fe que presionando otro botón lo iba a subir. Usted no pensó, esto me va a dejar caer de allá arriba. Hay personas que no usan ascensores. Conozco un amigo que ni amarrado lo mete en un ascensor. Noten ahora, la fe que tiene Elías es la fe verdadera, porque lo importante no es tener fe. Escúcheme, lo importante es el objeto de su fe. ¿En quién usted tiene fe? Por eso hay personas que dicen, ten fe en ti mismo. ¡Ay, qué fracaso! Y por eso hay personas que dicen, yo tengo fe en que el año que viene me va a ir muy bien. Sí, pero ¿fe en qué? La fe no puede estar basada en mis aspiraciones y deseos, porque nuestros deseos muchas veces están confundidos y dependen de muchas cosas. La fe tiene que estar basada en Dios y lo que Dios ha prometido. Y lo que Él ha prometido, usted tiene que decir, Él lo hará y yo creo en Él. Por eso personas se enferman y alguien le puede decir, ten fe en que te vas a sanar. Tú no puedes tener fe, tú puedes tener fe en que Dios hará lo mejor, ya sea dejándote o llevándote. Recuerdo una vez una amada hermana que su esposo tuvo un derrame cerebral. Y esta hermana nos pidió que oráramos. Y con lágrimas decía, que mi esposo se sane, que mi esposo no muera, que mi esposo no muera, que mi esposo no muera. Oiga, Dios oyó la oración, el esposo no murió. 3 años después, el esposo seguía vivo, pero en una cama. Y ella tenía los brazos, las piernas que no podía con ellos. Y me dijo, ay pastor, si Dios se lo hubiera llevado en aquella ocasión. Entonces muchas veces nosotros no sabemos lo que pedimos. Por eso es bueno orar como el Señor Jesucristo oró. Padre, sea hecha tu voluntad y no la mía. Y mi fe es que lo que tú harás, eso es lo mejor. Elías era un hombre así. Era un hombre que creía en Dios. Y él, por ejemplo, voy a citarle algunos pasajes. Él creyó en un Dios que controla la creación. Su fe era impactante. Por eso él oró en un momento cuando Dios le dijo, ora para que no llueva. Y él fue donde el rey y le dijo, no va a llover hasta que yo dé la orden. Primer libro de Reyes 17:1. ¿Ustedes saben lo que es eso? No va a llover hasta que yo dé la orden. Él cree en un Dios que controla las aves. Miren lo que le dice el Señor en el primer libro de Reyes 17, del 3 al 6. Vete al oriente, escóndete junto al arroyo de Querit.
cerca de su desembocadura en el río Jordán, bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos. Les he ordenado que te lleven comida. ¿Y saben qué? Oigan esto. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo, acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne. Eso es impresionante. Él creía en un Dios que controla la creación, los fenómenos atmosféricos, la lluvia, pero también controla las aves. Él creía en un Dios que era sustentador y proveedor. Elías fue donde la viuda de Sarepta. Había una hambruna tremenda y esta mujer estaba ya recogiendo lo último para morirse, y él creyó que Dios le dijo, ve donde ella, y hay que tener cuidado en eso, por favor. La manera en que Dios trataba con Elías no es la manera en que trata con nosotros hoy. Él se ha revelado por su palabra. Hoy hay personas que se le mete un cambio y van donde otro y le dicen, mire, el Señor me ha revelado que me tiene que dar su carro. No, no le dé nada. Y si se le acerca mucho, llama hasta la policía. Okay, Dios no obra así, pero Elías fue donde esta viuda, según Dios le dijo, y le dijo a ella, hazme la torta mía primero. Y él creyó en que Dios iba a prosperar, y ahí proveyó Dios. Y nosotros tenemos que seguir creyendo en ese Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque cada domingo aquí hay un ejercicio de fe. ¿Cuándo? Cuando llega la hora de la comida y vemos tanta gente, decimos, no va a dar, Señor, prospera esto, multiplícalo, y siempre da. Aunque me asustó, esta semana vi tanto pollo, dije, yo no sé qué vamos a hacer con tanto pollo. Pero vamos a disfrutar hoy como quiera lo que Dios nos da. Noten, él creía en ese Dios que controla la creación, que controla las aves, en el Dios que cuida de él. Pero también Elías creía en el Dios que controla la vida y la muerte. Es interesante que cuando estaba en la casa esta viuda, se le enfermó el niño y se le murió el muchacho. ¿Y qué hizo ella? Después de la bendición, le echó la culpa a Elías. Le dijo, oye, tú has venido aquí a traerme problemas. Se me acaba de morir el hijo. ¿Y saben lo que hizo Elías? Algo que no había pasado antes. Tomó al niño, lo acostó en la cama y se acostó sobre el niño, muerto. Y ahí oró hasta que Dios le devolvió la vida. Eso es una fe extraordinaria que yo quisiera tener, hermanos. Yo he visto a madres llorar a sus hijos y yo quisiera tener el don de resucitar muertos para resucitarle a su muchacho ahí mismo. Ese hombre tenía una fe extraordinaria. Creyó en la protección de Dios. Creyó en la palabra de Dios. Sin embargo, en un determinado momento, fracasó, entre comillas, en su corazón y se sintió fracasado. Lo que indica, miren hermanos, que muchas veces la fortaleza nuestra es precisamente la causa de nuestra debilidad. Acuérdese de eso. Él fue a Dios y oigan el texto, siguió solo todo el día hasta llegar al desierto y se sentó bajo un solitario árbol de retama, y la retama amargura, y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Y en eso se equivocaba. Él no era mejor, pero él era único. Y en eso hay ventaja y hay bendición. Usted no es mejor que nadie, pero usted es único, para que lo sepa. Puede que usted se vea feo o se vea fea, pero usted es única creación de Dios. No hay más como usted. Qué bendición, ¿verdad? Este hombre se sintió cargado. Y miren qué interesante. En el primer libro de Reyes 18, Elías se enfrenta a un número de pastores, de profetas falsos. Y cuando se presenta a esos 800 y pico de hombres, despliega una fe extraordinaria, porque hay como una competencia. El pueblo los reunió. Vengan a ver cuál es el Dios verdadero, les dijo. Y ahí estaban los 850 profetas, ahí están todos ellos y aquí está él. Y él le dice, comiencen ustedes, hagan un sacrificio y pídanle a su Dios que venga y lo consuma. Miren, un hombre de coraje. Y estos hombres comenzaron a invocar, hasta se sajaron, y Elías en burla le decía, hablen más duro porque a lo mejor él está durmiendo una siesta. Despiértenlo. Y después que ellos hicieron todo lo que hicieron, él puso su sacrificio aquí, le echó agua y más agua y más agua y más agua, oró y fuego descendió del cielo y lo consumió. Y después de eso eliminó a esos 800 y pico de profetas.
qué victoria, qué coraje. Sin embargo, cuando eso pasó, esos profetas eran mantenidos por una mujer perversa llamada Jezabel. De paso, madres, nunca le pongan a sus hijas Jezabel, aunque suena bonito. Pero eso, piensen lo que le están diciendo, una mujer muy perversa. Ella mantenía a esos profetas. ¿Y saben lo que ella dijo? Capítulo 19. Dile a Elías que como él le hizo a ellos porque él los mató, le va a pasar a él. Y esa sola mujer le metió un miedo a Elías que 850 hombres no le metieron. Aplicación personal. Las mujeres tienen fuerza. Es mejor que no nos amenacen. ¿Saben lo que es? El hombre cuando oyó eso salió corriendo y dice la palabra de Dios que se fue huyendo. Y cuando él se fue huyendo a la amenaza de Jezabel, se quedó solo, dejó su siervo en un lugar y siguió caminando solo hasta el desierto. Y ahí fue cuando él dijo, Señor, quítame la vida. Es como si él dijera, verdaderamente, no puedo seguir en esta situación, no puedo seguir viviendo, he fracasado, mira la victoria que acabo de tener, pero aún así eso no valió de nada. El pueblo no cree en ti, el pueblo no te busca, de hecho me anda buscando para matarme. Yo fracasé. Y hermanos, es que la matemática de Dios no es como la nuestra. En nuestra matemática 2 más 2 da 4. Pero en la matemática de Dios 2 panes y pocos peces da 4,000. Porque de ahí él multiplicó para darle a esa gente. ¿Qué le sucedió a Elías que tuvo ese sentimiento de fracaso? ¿Y qué le sucede a algunas personas hoy que de repente todo está bien pero se sienten mal? Todo se ve bien, pero saben que hay algo vacío. Y llegan a la conclusión, yo he fracasado. Yo no sirvo. Lo que yo debía haber hecho en la vida era esto y lo que tengo es esto. En primer lugar, quiero hacer una nota antes de entrar en los detalles del texto. Miren, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir en nuestra identidad en Cristo y no según los parámetros de este mundo. Y mucho menos de esta nación, Estados Unidos. Porque esta nación le impone cosas a uno y usted no se da cuenta. Cuando usted prende su carro ahí, el aire acondicionado no funciona y usted ve al hermano con un carro nuevo con aire acondicionado y dice, yo fracasé. Porque el mío no tiene aire y el de él tiene aire. No, eso no es verdad. Dios sabe por qué se lo dio él con aire y usted con calor. A lo mejor necesita rebajar, yo no sé. Pero piense que los parámetros de este mundo no pueden imponernos a nosotros nuestros parámetros. Nosotros somos una criatura en Cristo, hechos una nueva criatura y nuestra identidad viene de Dios. Elías es un profeta de Dios y el resultado de su ministerio lo daba Dios, no él ni la manera en que lo hiciera. Noten lo primero. Jezabel, oigan cuántas veces se menciona en el pasaje. Cuando Acab llegó a su casa le contó a Jezabel, el rey Acab, todo lo que ella había hecho, incluso la manera en que había matado a los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú lo mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó. Y para salvar su vida se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente y luego siguió solo todo el día. Oigan por favor el proceso. Hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama, pidió morirse. ¿Qué le sucedió? ¿Cuál fue el espiral que este hombre tomó que lo llevó a perderle el sentido, el placer a la vida, a pesar de la victoria y los logros que tenía? En primer lugar, comenzó a poner la vista en los hombres y no en Dios. Jezabel lo amenazó y él salió huyendo por una mujer. Mientras cuando miraba a Dios se enfrentó 850 profetas delante de todo el pueblo y tuvo victoria. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a poner los ojos en Dios y la victoria que tenemos en Dios, la esperanza que tenemos en Dios, las promesas que tenemos en Dios y no en lo que diga la gente. Oye, porque la gente, como dicen en mi país, como quiera dice. Pablo llegó, oigan esto, oigan bien. Pablo sale de una tormenta y llega a la isla de Malta vivo. Y Pablo, como un siervo de Dios, se va entre las ramas a buscar, porque tenían frío, unas ramas para pegarle un fuego y calentarse. Y cuando él está entre las ramas, lo muerde una serpiente. Y la gente lo ve y dice, no, pues este hombre está maldecido. Porque sale de la tormenta y mira, ahora viene y le muerde la serpiente.
y comenzaron a menospreciar a Pablo y a alejarse de él. Pero cuando vieron que Pablo no se hinchó, ¿saben lo que hicieron? Se postraron, dijeron, este hombre es un Dios. La misma gente. Entonces la gente, si usted le cae bien, lo alaban, y si de repente usted tropieza con ellos, lo maldicen. Nosotros no podemos vivir a cuenta de la gente, sino a cuenta de Dios. Además de esto, este hombre se apartó en soledad, y cuando usted se aparta y se aísla, dice Proverbios, busca su propio deseo, y además de que busca su propio deseo, usted viene a ser su propio consejero y su propia referencia. Todo el mundo habla solo. Y muchas veces cuando usted se aísla bajo una situación que entiende que ha fracasado, la única voz que oye es la suya, soplada por el mismo diablo. Noten qué más. Elías vio amenazadas 3 necesidades básicas de su vida, de toda persona. En primer lugar, seguridad. Cuando una persona no se siente segura, de repente comienza a pensar que su vida ha fracasado cuando no tiene propósito. Elías se sintió que su seguridad fue amenazada por esta mujer y como consecuencia de eso pensó que ya la vida no tenía sentido. También su propósito y finalmente su amor. Pero oigan algo más. Él comenzó a sentir autocompasión. Él comenzó a darse cuenta de que él estaba solo, que no tenía más nadie, que lo andaban buscando. Y miren, la autocompasión es uno de los sentimientos más dañinos que hay. Hay personas que viven en autocompasión. Mírame yo después de tanto tiempo, ¿dónde he llegado? Mira lo que me ha pasado, solo me pasa a mí. Mira la edad que tengo y no me he casado. O mira lo que me pasó allá. Mire, y ese sentimiento es una de las cosas más destructivas. Eso viene del diablo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en un momento, miren, voy a Jerusalén y voy a sufrir. Y Pedro vino y se le dijo, Señor, no permitas eso. Ten compasión de ti. El Señor se volteó y le dijo, Satanás, apártate de mí. Hermanos, miren, no nos cojamos pena de nosotros mismos, en cambio llevemos nuestras cargas a aquel que dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero nosotros estamos en Cristo, dice la palabra de Dios, que somos más que vencedores, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No se coja pena, no se coja pena. Además de eso, Elías también se condenó. Le dijo, solamente he quedado yo, fracasé. Y hermanos, es que nosotros somos así. Puede que nos vaya bien aquí, que nos vaya bien acá, que nos vaya bien acá, pero tenemos este problemita aquí y eso nos perturba. La palabra de Dios en el libro de Esther nos cuenta de un hombre a que el rey estaba honrando. Amán. Y el rey lo tenía como confidente. Y este hombre iba prosperando según el rey lo llamaba. Y cuando él salía por la puerta del palacio, todo el que estaba ahí se le postraba, hermano. Le hacía reverencia. Y él se sentía feliz, un hombre importante. Pero había un judío llamado Mardoqueo que no se le arrodillaba. Y no importa que todos los reconocieran, ese era la piedra en el zapato o el clavo en el zapato. Y él se ensañó contra ese. A él no le importó que tenía el apoyo del rey. A él no le importó que tenía el apoyo de todos estos hombres y la admiración. Ese era el que él quería. Como la gente que tiene 10 pares de zapatos que no le caben en el closet, pero quiere aquel. Ese era el que él quería. ¿Y saben qué pasó? Por ir detrás de que ese hombre se sometiera a él, se encontró la misma muerte. Le hizo una horca en su casa a ese hombre. Oiga bien, en el patio de su casa, ante todos sus hijos. Una horca, y dice, ahí lo voy a colgar yo a ese. ¿Sabe quién terminó guindando ahí? Él mismo. Hermanos, nosotros muchas veces nos condenamos por no tener cosas que desde la sabiduría de Dios no necesitamos. No necesitamos. Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso.
¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué los closets de casas viejas eran tan pequeñitos? ¿Mm? Si nosotros vamos a esa casa y encontramos un closet de este tamaño, ¿sí? ¿Qué es lo que la gente ponía aquí? Para una pareja. No, ahora necesitamos un walk-in closet. Una habitación. Y ahí se mete zapato y blusa y ropa y cartera y sombrero y todo lo que se pueda. Oye, es que a nosotros nos han creado necesidades. Y de repente cuando no tenemos ciertas cosas nos condenamos. Y concluimos que fracasamos porque no tenemos lo que otro tiene. Y tenemos que cambiar esa mente. Yo no estoy diciendo que usted no tenga aspiraciones, pero tenemos que aprender a estar contentos con la providencia de Dios y lo que Dios nos da. Pero además de eso, él perdió la esperanza. Hermanos, ¿saben qué dice la Biblia de la vida de los cristianos? Que es como la luz del alba, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nadie detiene la prosperidad de los hijos de Dios. Yo no estoy hablando del evangelio de prosperidad, Yo estoy hablando de que nadie va a detener. Si usted es de Cristo, nada va a frustrar la obra de Jesucristo. De una manera u otra, en un tiempo u otro, usted va a hacer la obra de Dios que va a llegar al cielo lleno de gloria. Ahora Él escoge cómo lo va a hacer. Nosotros no podemos perder la esperanza, porque cuando perdemos la esperanza, entonces viene un sentimiento de fracaso. No, Dios hace su obra, hermanos. Y Dios la hace, aún nuestros hijos. Tenemos que pensar, Dios nos ha dado hijos preciosos que amamos. Nuestro mayor anhelo para ellos, escúchenme bien, es que conozcan a Jesucristo y tengan su esperanza en Él. Porque usted ni yo sabemos si Dios lo va a llamar primero a ellos que a usted. Y eso es lo más duro. Yo se lo digo, uno quisiera morir primero que ellos, pero el orden por el pecado se alteró. Cuando el primer muerto fue un hijo y no el papá. Puede que ellos se vayan primero y puede que ellos no lleguen a hacer la profesión que usted espera. Dele a Cristo y con eso viva satisfecho. Dele la palabra de Dios. Por eso celebro a nuestros niños aquí siempre. No sabemos lo que el futuro les trae. En conclusión, Elías, después de esta gran victoria, después de haber vivido una fe tan exitosa, se sintió fracasado. Y puede que ustedes también en algún momento se sientan fracasados después de todas las bendiciones que Dios le ha dado. Pero Dios fue fiel. Dios no lo abandonó. En primer lugar, dice aquí, Él le pidió, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios? No le respondió la oración como Él se la pidió. No, Dios no se lo dio. Elías no murió. No solamente no murió, sino como les había dicho antes, óigame ahora, Elías ni siquiera pasó por la muerte. Dios no solo no le respondió ahí, no quitándole la vida, sino que le dijo también, ni siquiera vas a morir. Y él es uno de dos hombres que no murió. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, del 9 al 11, dice así. Cuando llegaron él y Eliseo, a quien Dios le puso como asistente al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Ya él sabía que él no iba a morir. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, dijo Elías. Si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado, él sabía que no iba a experimentar la muerte. Recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego y pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Amén. Ese hombre no murió, Dios se lo llevó vivo. Y hermanos, oigan algo, cuando Dios no nos dé lo que tanto hemos pedido, diga amén, gracias Señor. ¿Qué le dijo Elías? Señor, mátame, ya yo no aguanto más. Y Dios le dijo, no, no te voy a matar. Es más, ni siquiera vas a conocer la muerte, te voy a arrebatar. Dios es fiel. Y Él es fiel significa que no nos va a dar lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Él es fiel. Pero eso no es todo. A mí me conmueve la fidelidad de Dios en que tiempo después, en el Antiguo Testamento, Elías vuelve a aparecer.
Jesús se va con sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, a un monte. Y cuando está en el monte, Jesús se transfigura. Y eso significa que su persona, su ropa se vuelve resplandeciente como la gloria. Y cuando lo vieron los apóstoles, de repente, ¿qué pasó? Ahí está, no es un sueño, es real. Y dos hombres aparecen junto a Jesús. Moisés, que representa la ley. ¿Y quién? Y Elías. Y ahí hablaron con él. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, Dios honró a Elías a pesar de la petición que le hizo. Dios pudo haberle dicho: Elías, tú eres un mal agradecido. Acabo de hacer grandes cosas a través de ti. Acabo de mostrarle al pueblo que yo soy el Dios verdadero a través de ti. Yo te he dado comida. Yo te he usado para resucitar muertos. Y ahora tú me pides a mí que te quites la vida. Tú no te das cuenta que yo soy el que dirijo la vida y que yo puedo dejarte cuando yo quiero. Y puedo reprocharle. Pero Dios sencillamente no le hizo caso. Qué bueno que muchas veces Dios no nos hace caso. Y usted patalea. Y usted brinca y llora y Dios no le hace caso. Gloria a Dios porque no nos hace caso. Dios lo honró y volvió a aparecer. Dios cambió su mente. Elías se apartó. ¿Y saben lo que hizo Dios? Le dijo: no, ve ahora. En primer lugar te voy a corregir. Óyeme bien, tú no estás solo. Porque él dijo: yo estoy solo. Y eso es como lo universal. Es como cuando uno se siente mal, uno ve todo lo malo. Y Dios le dijo: tú no estás solo. Hay miles aquí que todavía yo tengo un pueblo. Además de eso, ve y nombra a Eliseo para que te suceda. En conclusión, hermanos, Dios lo corrigió y lo mandó a relacionarse con otros. Y aquí hay un punto importante. La soledad tiene su lugar. Elías pudo manejar su sentimiento de frustración, de fracaso, óigame bien, hablando. Y lo primero que le voy a decir es esto: cuando usted se sienta mal y usted quiere estar solo o sola, escúcheme bien. Es bueno estar un momento a solas con Dios, es necesario para hablar con Dios, pero no se quede ahí. Mi esposa y yo nos preparábamos para ir donde una persona que ha pasado por una tragedia muy grande, para ir, acercarnos con la palabra de Dios, orar por esa persona, y nos mandó a decir que no fuéramos, porque está solo y quiere estar solo. Sí, hermanos, hay momentos en que usted necesita estar solo, pero no se quede ahí. Dios no lo dejó solo todo el tiempo. En segundo lugar, usted tiene que hablar. Óigame, hable. Oh, pastor, y si yo digo lo que siento, ¿qué va a pasar? Nada. Usted va a encontrar remedio, porque hable con la persona apropiada. Pero hable. Elías habló con Dios y Dios trató con él. Y en tercer lugar, sométase a Dios. Es interesante también que a veces cuando usted no descansa bien y cuando usted no come bien, tiene malos pensamientos. Por eso hay gente que tienen 2 trabajos, óigame, y se secan y viven de mal humor, no se ríen por nada del mundo. Cada rato usted lo ve triste, lo ve cargado. Hermano, miren, ¿de qué le vale el hombre si ganar el mundo y perder su alma? Nosotros tenemos que zafarnos de la mentalidad de este país, de esta nación, de que el dinero es un Dios y hay que tener dinero. No, mi hermano, el día que usted se muera, oiga, ni la ropa que le pongan se la lleva. Entonces se queda ahí. Dios nos ayude. Yo soy el primero que me tengo que poner el traje. No crean que, el pastor llegó. No, yo estoy luchando con la misma cosa, porque yo vivo aquí también. La historia de Elías y el fracaso que él sintió y lo llevó a la depresión, óigame por favor esto, nos muestra el error de dejar que los sentimientos nos gobiernen y no la razón iluminada por la palabra de Dios. No podemos ser gobernados por los sentimientos. Por eso es que vemos la desgracia de este país, que un hombre de 40 años de repente dice: yo me siento como una niña de 7, y ahí se viste como tal. Eso es una locura. Usted no es lo que se siente. Usted se siente Superman y se tira por ese balcón y lo recogemos muerto. No importa lo que usted sienta, usted no es lo que siente. Usted es lo que es según su razón iluminada por la palabra de Dios. Usted es hombre, usted mujer es mujer. Yo le voy a confiar algo porque yo sé que ustedes aquí son discretos. Hace muchos años mi papá fue a México y llegó de madrugada, por esos vuelos llegaban tarde.
Y cuando llegó me trajo un traje de Batman. Y eran como las 2 de la mañana. Yo me recuerdo, me puse mi traje de Batman y salí a la calle corriendo. No había nadie a quien enseñarle el traje. Regresé frustrado. Pero al otro día me subí en una verja que estaba atrás y me tiré. No volé, se me fracturó un pie. Entonces, usted no es lo que se siente. Usted es lo que Dios dice que usted es por la razón y su palabra. Acuérdese de eso. Me siento mal. Muy bien. Ahora pregúntese, ¿estoy mal? Los sentimientos mueven nuestra vida. Mueven nuestra vida. Dolor, placer, cansancio, el deseo sexual, la soledad, la nostalgia. Los sentimientos son esenciales en esta vida porque Dios nos hizo así. Y es verdad, usted no quiere estarse sintiendo mal todo el tiempo. Pero si se siente mal, no deje que ese sentimiento gobierne su corazón, llevándole a la conclusión de que está mal porque se siente mal. Hay sentimientos que son destructivos. Y mire cómo lo pone Proverbio. El odio suscita contienda. Usted siente algo contra alguien, resuélvalo. Porque el sentimiento de venganza o de odio contra alguien es como un veneno que usted se bebe y espera que el otro le haga daño o se muera. La ansiedad en el corazón del hombre lo agobia. Usted tiene un sentimiento de ansiedad. Mire, no se aparte, hable, busque consejo y resuelve el problema. Oh, pero se van a dar cuenta de lo que yo soy. No importa. Usted no es la primera persona en este mundo que pasa por ahí. Hermanos, el problema está cuando nosotros, por causa del pecado, guardamos y enterramos las cosas que tenemos que hablar. Imagínese que usted tenga un dolor y se siente algo duro en el vientre. Y usted va donde el doctor y el doctor le dice, ¿cómo se siente? Dice, de maravilla, doctor. Pero no tiene ningún problema, nada me siento. ¿Cómo yo le voy a estar diciendo mi cosa íntima a un doctor para que me esté revisando? Eso es estúpido. Doctor, me duele. Doctor, me siento mal. Bueno, hermanos, así tenemos que hacer con nuestros hogares. Dios a la iglesia le ha dado pastores. Si su casa no anda bien, busque el consejo de Dios y traiga el problema. Vamos a resolverlo. Para que Dios sea exaltado. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. El bebedor empedernido y el glotón llegarán a la pobreza. El temor del hombre trae una trampa, pero el que confía en el Señor será enaltecido. Usted se sorprenderá de saber cuántas personas sufren de lo mismo que sufre usted. Usted se sorprenderá. Yo lo he dicho antes y lo repito otra vez. Este hombre llegó a una iglesia. Y en esa iglesia, después de ser un bebedor empedernido que iba de cantina en cantina, en esa iglesia este hombre llegó, habló con el pastor y se desapareció. No dejó de ir a la iglesia. Y cuando el pastor lo fue a visitar, dice, hermano, ¿pero qué pasó? Dice, no, pastor, yo me fui de ahí porque es que los hermanos me sacan el cuerpo. Eso en mi país significa que él llega y como si fuera un zorrillo, la gente se va. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos se han enterado de mi pasado. Y por esa razón yo creo que me menosprecian. Yo voy a volver a la cantina otra vez. ¿Cómo? Y entonces, sí, yo vuelvo a la barra. ¿Y qué lo hace pensar en eso? Oh, porque en la barra yo me siento a beber y cuando le digo al de al lado, yo tuve problemas con mi esposa, él me dice, yo también. Y de repente yo le digo, y yo le hablé mal a ella, y él me dice, yo también. Y ella me botó de la casa, a mí también. Pero en la iglesia nadie es como yo. Y eso es mentira. Este lugar está lleno de pecadores que necesitan la sangre de Jesucristo. Entonces nunca demos la apariencia de que estamos pisando un pie en el cielo y el otro aquí en Haines City. Abramos nuestro corazón. La iglesia es la casa de Dios donde Cristo dice, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ese sentimiento de fracaso se trata con la palabra de Dios. ¿Qué le hizo Elías a Dios? No le escondió nada. Señor, yo me quiero morir. ¿Y qué hizo Dios? Trató con él. Trató con él. Lo atendió físicamente. Y hay personas, hermanos, miren, que están tan abrumados con el trabajo, con esto, que lo que necesitan es dormir. Hay algunos que no duermen bien y por eso se deprimen.
¿Qué hizo Dios? Lo puso a dormir. ¿Qué hizo Dios? Le dio a comer. Comió tanto que se durmió del sueño otra vez. Mire, comamos bien. Buena comida que tenemos hoy después del servicio. Comamos bien, con gratitud a Dios, porque es casa buena. Saque tiempo para descansar. El mundo no se va a acabar. Por otro lado, Dios le puso pensamientos positivos. Hermanos, cultivemos pensamientos que sean verdad. Dios le dijo, mira, hay un pueblo que no se ha rendido. Mira, aquí está Eliseo y ve y comienza a servir otra vez. Hermanos, salgamos a trabajar, a relacionarnos con otros y a dedicarnos a aquellas cosas que debemos. Lo sintamos o no lo sintamos. Que el Señor nos ayude. ¿Saben qué? En un momento hubo otro que como Elías cayó en una profunda tristeza. Iba a punto a morir. Y él se entregó a orar. Y fue al Padre y le dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el Padre no le respondió. Y volvió y lloró. Y volvió y lloró. ¿Y saben qué? Finalmente Elías le dijo al Padre, yo me quiero morir. Y Dios lo elevó al cielo sin muerte. Pero a su hijo amado no lo libró de la muerte. Lo entregó a morir. Elías pidió morir y Dios no lo mató. El hijo le pidió no morir así y el padre lo mató. ¿Tú sabes por qué? Para ayudarte en la lucha con tu pecado, con tu fracaso. Él venció para que tú y yo venzamos en Él. Por eso la Escritura dice que somos más que vencedores en Él. Y si tú no te has convertido, ahí donde estás, dile, Señor, quítame el pecado que me hace sentir fracasado y fracasado. Y de verdad, si tú tienes tus pecados sobre ti, si aún tú no te has arrepentido, si aún la sangre de Jesús no te limpia, si tú no has recibido que Jesús murió en la cruz por ti, tú estás fracasado. No importa que tenga casa, no importa cuántos carros tenga, no importa la cuenta de banco que tenga, no importa los títulos que tenga, estás fracasado. Y estarás fracasado por toda la eternidad si no te arrepientes. Pero si ahí te arrepientes, entonces vas a cambiar tu fracaso en vida. Porque Jesucristo para los hombres fracasó para que tú no fracases. Él fue abofeteado, Él fue golpeado para que tú no seas abofeteado. ¿Saben qué? Nosotros hemos pecado de tal manera que usted sabe que merecería ser abofeteado. Usted sabe que merecería ser azotado. Usted sabe que antes de morir deberían de humillarlo por lo que usted ha hecho. Jesucristo pasó por todo eso. ¿Saben para qué? Para cuando llegue el día en que usted, rodeado de su familia, ojalá sea, cierre los ojos aquí, no tenga que pagar nada, lo abra en la bendita presencia de Dios. ¿No es eso maravilloso? Abraza a Cristo por la fe ahí donde estás. Padre nuestro, nosotros sabemos que hemos fracasado muchas veces y sabemos que muchas veces nos sentimos fracasados, pero tú eres aquel que viniste, oh Salvador, a ser fracasado en la cruz entre los hombres para darnos victoria. Si alguien aquí tiene una vida de fracaso, si alguien aquí tiene una vida de tropiezo, de vergüenza, ahora te suplico, oh Señor, que abrace tu gracia, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces usa ahora, Señor, esta palabra para que sea un día de bendición para los que están fracasados en sus pecados y para aquellos que se sienten fracasados cuando realmente son bendecidos por ti. En el nombre de Jesús.